Hola a todos. En la isla de Sajalín, Rusia, hay un lugar al que el GPS no te llevará por casualidad. Entre los arbustos y las losas de hormigón se encuentra un antiguo aeródromo, y en lo más profundo de él se esconde un auténtico artefacto histórico. Un caza soviético, olvidado, oxidado, pero que sigue en su puesto. En los años 90, el regimiento aéreo se disolvió y todos los aviones fueron trasladados a otros lugares. Además, resultó ser demasiado pesado para transportarlo, pero demasiado valioso para olvidarlo. Ahora los aventureros comparten entre sí las coordenadas de este lugar y se lanzan a la aventura para ver con sus propios ojos lo que queda de la que fuera una vez una temible aeronave. Un paseo por el bosque se convirtió en una auténtica aventura. Los habitantes del oeste de Inglaterra se toparon por casualidad con la entrada de una cueva y, literalmente, descendieron a otra dimensión. En su interior se encontraba un auténtico palacio subterráneo. I mean, it's hard to have secret meetings here. I don't know what they would have been doing here. But look, this is the end of... Arcos tallados, columnas, nichos para velas, cada detalle estaba tallado a mano en piedra arenisca. And then it's got the side. What would have been in there? Se supone que aquí se celebraban ceremonias y rituales. What's legit or not? That all is. Yeah, that all is, but I mean, there could have been something written, but it's all hidden now. Por desgracia, ahora la entrada a la cueva está cerrada. Se encuentra en un terreno privado y los propietarios temen actos de vandalismo, por lo que no dejan entrar a cualquier persona. Estos chicos simplemente estaban explorando la zona y de repente se encontraron con la entrada a una estructura secreta. Здесь у нас противогазы, да? Ты посмотри, что я нашел. Это именно каска военная, да, каска? Посмотри, реально. Именно вторая часть. Тут еще каски, короче, есть. En el interior reinaba el silencio, el polvo, pero cuando prendieron la luz encontraron estantes, objetos y toda clase de aparatos. Todo estaba en su sitio, como si alguien acabara de salir de allí. A juzgar por los hallazgos, eran los primeros en entrar allí en décadas. Ahora, después de su video, seguro que otros aventureros querrán bajar a este búnker. El paseo habitual de un profesor de educación física francés se convirtió en un descubrimiento sorprendente. Encontró por casualidad varios coches antiguos abandonados en una cantera. Lo más probable es que los llevaran allí durante la Segunda Guerra Mundial para salvarlos de la confiscación de bienes y luego simplemente se olvidaran de ellos. Durante décadas, los coches se oxidaron y quedaron fuera de servicio, pero incluso cubiertos de óxido. Tienen un aspecto increíble, porque encierran toda una historia. Freddy, un joven de 23 años, fue el único de la familia que se percató de una puerta extraña en las fotos antiguas de la casa. Construida en el siglo XIX, la casa se había legado de generación en generación y, por supuesto, cada nuevo propietario había realizado reformas y cambiado algunos detalles. Resultó que uno de los propietarios había decidido cerrar por completo el antiguo pasillo para el servicio. Freddy estaba en shock, porque detrás de la estantería no encontró solo un viejo armario o una pequeña habitación, sino todo un mini laberinto de pasillos. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. Uno de los pasillos lo llevó a un estudio donde había pupitres, sillas y libros de texto cubiertos de polvo centenario. Más tarde, el chico se enteró de que, hace cientos de años, su casa había sido un internado privado. Y aunque no encontró nada de valor, este descubrimiento fue muy valioso para todos los habitantes de la casa. What is that? Los arqueólogos siempre encuentran algo interesante en las excavaciones. Al fin y al cabo, ese es su trabajo. Pero en 2021, en la Patagonia, lograron descubrir algo increíble.
Los expertos encontraron los restos fosilizados de un titanosaurio que vivió hace 98 millones de años. A partir de las vértebras de la cola encontradas, se logró reconstruir el tamaño de este antiguo ser. Los investigadores afirman que podía alcanzar más de 37 metros de largo. Se trata de uno de los seres más grandes que jamás haya vivido en el planeta. Y si no fuera por las laboriosas excavaciones, nunca hubiéramos sabido que tales criaturas habitaron la Tierra. Súper lógico. Yeah. Todo un mundo subterráneo se esconde bajo tierra en Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron muchos búnkeres en todo el país. Después de la guerra, un búnker fue reconstruido y convertido en una ciudad subterránea valorada en varios millones de dólares. Los interminables pasillos, oficinas y habitaciones tienen un aspecto espeluznante, pero en aquella época tenían todo lo necesario para sobrevivir. Ahora el búnker no se puede utilizar para su propósito original. El equipo ya no funciona y se ha formado moho en las paredes, pero los amantes de las aventuras disfrutarán de un paseo por este lugar. Announcements were made to the speakers from this room, and it was likely the only place with a connection to the outside world. However, this shelter is not ready to use, due to a lack of maintenance and significant mold buildup. En agosto de 1943, el legendario avión de ataque IL-2 fue derribado en la región de Murmansk, en Rusia. El piloto logró aterrizarlo en la superficie de un lago y salió ileso, pero el avión no se pudo salvar. Se hundió y permaneció allí hasta 2018. A pesar de ello, los expertos afirmaron que el avión se conservaba en buen estado y podía recuperarse. ¿Quién hubiera pensado que la prueba de un dron submarino daría lugar a un descubrimiento tan sorprendente? Durante unas pruebas en el río Ure, en Inglaterra, la cámara del dispositivo captó en el fondo una bomba. Tenía un peso de 250 kilos, llevaba allí desde la Segunda Guerra Mundial y había pasado desapercibida todo este tiempo. Afortunadamente, todo terminó bien y los expertos desactivaron rápidamente el artefacto. No queremos imaginar qué hubiera pasado si alguien hubiera pescado la bomba y esta hubiera explotado. Durante la construcción de viviendas en Gaza, los trabajadores descubrieron algo extraño bajo tierra. Las obras se suspendieron y los arqueólogos se hicieron cargo del asunto. Tras varios días de minucioso trabajo, se dieron cuenta de que se trataba de una lápida de la época del Imperio Romano. El sarcófago de plomo con relieves y grabados dejó boquiabiertos a los investigadores, pero aún les esperaban más de 100 hallazgos similares. No se trataba de un entierro aislado, sino de todo un cementerio donde se enterraba a los aristócratas. Se decidió enviar los objetos encontrados a un museo y hacer todo lo posible para conservar ese testimonio único de la historia para las generaciones futuras. La persona que compartió este video compró un almacén abandonado donde, además de las cosas habituales, había una imagen con unas coordenadas extrañas. Decidió comprobar qué había allí. Tras unos minutos de búsqueda con un detector de metales, encontró un tesoro. So hopefully there's not a dead body in there. This bag. It does kind of press in a little bit. Okay. So I don't know if you guys can read that, but it says Survival Cache 3 of 25. Bajo tierra le esperaba una enorme caja fuerte, que estaba identificada como Kit de Supervivencia 3 de 25. Al abrir la caja, el chico pensó que estaba soñando. Dentro había artículos básicos para la supervivencia y debajo de ellos se escondían armas y $20,000. No está claro para qué se preparaba el dueño de la caja, pero estaba claramente listo para cualquier cosa. If anyone's curious of what $10,000 stack of money looks like, I have no idea why someone would do this.
tape recorder, a memory card, a sniper rifle type thing, a hunting rifle. So this is everything of what was in there. Imagina que estás reparando el piso de la sala y de repente encuentras un pozo. And then 11 years ago I started digging it out, or 10 years ago I started digging it out. My name is Colin Steer and I found an old well underneath my living room floor. Así comenzó la historia de Colin en los años 90. En ese momento solo notó una hendidura en el suelo, pero no se dedicó seriamente a las excavaciones hasta que se jubiló. Lleva 11 años intentando llegar al fondo y solo ha avanzado 5 metros. Colin no ha encontrado ni documentos ni artefactos que le permitan determinar la antigüedad del hallazgo. Pero no piensa rendirse. Dice que este proyecto lo ha enganchado más que cualquier serie de televisión. La larga búsqueda de los arqueólogos israelíes tuvo un resultado increíble cuando encontraron espadas antiguas en una cueva cerca del Mar Muerto. Se cree que las armas encontradas tienen unos 1900 años. Las empuñaduras están hechas de cuero y madera, y las hojas miden hasta 65 metros de largo. Debido al clima seco, las espadas se conservaron mucho mejor de lo que cabría esperar. Los científicos creen que las espadas se escondieron durante la rebelión contra los romanos. El escondite resultó ser muy seguro, ya que nadie descubrió las espadas hasta 2023. En un parque común y corriente se escondía un misterio inusual, oculto durante medio siglo. En 1975, una familia decidió hacer un regalo al futuro y construyó una enorme cápsula del tiempo. Construyeron una habitación subterránea con paredes de piedra y ventilación, todo para que el mensaje llegara intacto a través de las décadas. Y ahora, 50 años después, la cápsula ha sido abierta. En su interior había un automóvil retro, una motocicleta, cientos de cartas y fotografías. Decenas de personas acudieron a la inauguración para buscar mensajes de sus seres queridos. Y aunque allí no había oro ni tesoros, para muchos esas cartas eran lo más valioso del mundo. Estas personas lograron encontrar automóviles abandonados en los túneles de Suiza. Resultó que los 100 automóviles pertenecen al dueño de un museo cercano. Ya había expuesto 200 automóviles y el museo simplemente no tenía espacio suficiente para el resto de los Volkswagen. Por eso, ahora algunos automóviles fabricados en el siglo pasado se guardan bajo tierra y, sinceramente, allí se ven mucho mejor que en un museo normal. Nadie hubiera imaginado que en el fondo de este río fangoso yacía un tanque real. El hallazgo se produjo cerca de una aldea polaca. Se cree que el tanque se hundió bajo el hielo durante la Segunda Guerra Mundial. La tripulación logró salir, pero el tanque quedó atrapado en el fondo fangoso. Décadas más tarde lo sacaron en un estado sorprendentemente bueno. Incluso las orugas funcionaban. Ahora, el famoso tanque de infantería Valentine será sometido a una restauración que durará aproximadamente 3 años. El 16 de agosto de 2013, un ferry se hundió en el estrecho de Mactan, en Filipinas. En el momento del naufragio, el barco ya tenía 40 años, pero podría haber seguido en servicio durante más tiempo si no hubiera sido por el accidente. Debido a una colisión con otro barco, el buque de casi 140 metros de eslora se hundió en media hora y sigue en el fondo del estrecho.
Algunos buceadores siguen sumergiéndose en el agua para ver con sus propios ojos el famoso barco. No muy lejos de las costas de Egipto se esconden bajo el agua los restos de un barco de la Segunda Guerra Mundial. El barco fue construido en 1940, pero ya en 1941 fue derribado desde el aire. Se partió en dos y se hundió cerca de la costa. Desde entonces nunca lo han recuperado y durante mucho tiempo solo los pescadores locales sabían de su existencia. Ahora los buceadores exploran con entusiasmo el barco hundido. Todavía conserva gran parte de su equipamiento: motocicletas, ametralladoras e incluso automóviles. Tras tantos años bajo el agua, se han convertido en el hogar de la flora y la fauna marinas y están completamente cubiertos de corales. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron muchos proyectiles abandonados en el Mar Negro. Este video fue grabado durante una operación especial en una pequeña bahía, cuando un equipo de rescate se sumergió a una profundidad de 9 metros para sacar minas y bombas del fondo del mar. La valentía de los buzos es envidiable. Gracias a ellos, se pudieron recuperar alrededor de 500 proyectiles explosivos, que fueron inmediatamente desactivados. ...800 hectáreas de túneles bajo París esconden algo espeluznante. Aquí es donde, en el siglo XIX, se depositaron los restos de casi 6 millones de personas. Esto ocurrió después de que, en 1780, se derrumbara el muro del gran cementerio de la ciudad. Tuvieron que cerrarlo y decidieron trasladar los restos a unas canteras abandonadas. Ahora, a 17,5 metros bajo tierra, se encuentra un cementerio que, por su tamaño, parece toda una ciudad de los muertos. ¿Y si te dijera que las ciudades fantasmas existen? Una de ellas se encuentra en la frontera entre España y Portugal. En 1992, durante la construcción de un embalse, la antigua aldea quedó inundada. Todos los habitantes fueron reubicados, pero los edificios permanecieron en pie. Con el tiempo, quedaron completamente sumergidos. 30 años después, una sequía muy fuerte azotó la zona y la ciudad volvió a aparecer ante los ojos de la gente. Para los turistas fue un espectáculo insólito, pero para los antiguos habitantes fue un auténtico viaje al pasado. Algunas instalaciones del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán llevan mucho tiempo abandonadas. Sin embargo, cualquiera puede visitarlas y contemplar objetos únicos relacionados con la construcción de cohetes. Uno de ellos es la nave espacial Buria.
que estaba casi lista para su primer vuelo tripulado, pero nunca llegó a salir al espacio. El segundo es un modelo tecnológico de la nave, creado para la formación del personal. En los años 90 el programa espacial fue abandonado, al igual que estas naves. Ahora se encuentran en estado de emergencia, pero siguen teniendo un enorme valor histórico. Это 7-й этаж. No todo el mundo lo sabe, pero la versión moderna de Seattle se encuentra un par de pisos más arriba que su antigua antecesora, literalmente. En el siglo XIX la ciudad estaba mucho más baja y se inundaba constantemente. Así fue hasta 1889, cuando se produjo un gran incendio. Después de eso, se decidió reconstruir la ciudad y elevarla por motivos de seguridad. Muchos edificios se rodearon con muros de hormigón y se elevaron las calles. En algunos lugares se elevaron 3 metros y en otros hasta 9 metros. Ahora, bajo tierra, Seattle conserva su historia. Edificios antiguos, callejuelas, hoteles y bares. Todo esto se puede ver aún hoy en día bajando un par de pisos. Con la ayuda de un potente imán se puede sacar prácticamente cualquier cosa del agua. Los aficionados encuentran constantemente cosas interesantes, y estos tuvieron la suerte de realizar un hallazgo inusual. Контур, нифига себе. Опачки. Вот это да. Контур, видишь какой? Аккуратно. О-о-о-о-о. То, что я вот просил недавно, прям хочу. Ничего. Вот это да? Чё это? Пистолет, чё это? В 2 пакетах. О, ну-ка. Опачки. Вот это да. Хочу потрогать, но не могу. Не хочу трогать. Los chicos se dieron cuenta enseguida de que lo que tenían en las manos no era un simple juguete, sino una pistola real con silenciador. Tuvieron que manejarla con mucho cuidado. ¿Quién sabe? Quizás habían encontrado por casualidad una pista importante. Да ладно уже. Все равно обратно выкинем. 21 век сейчас. Китайцы что хотят, то и делают. Это точно не газовое. В этом патроннике есть что? Вот это да. Опа! Пусто. Вот так тебе пруд. Где поймают, там и... О. Ладно, все равно обратно выбросим. Este chico lanzó un imán al río y sacó algo que habría hecho que a cualquiera se le parara el corazón. En el anzuelo había una auténtica mina de artillería de la Segunda Guerra Mundial. La alegría por el inusual hallazgo se convirtió instantáneamente en miedo, pero el chico no perdió el control de la situación y llamó inmediatamente a los expertos. Menos mal que todo terminó sin explosiones. Es increíble pensar que cientos de personas se habían bañado allí durante años sin saber que bajo el agua yacía una peligrosa bomba. Come up here and we'll show you where the cradle is, but you can see it's a twin propeller in here in the back. And they have rudders up and down, left and right. And here's a rudder, twin screw, and then these provided these rudders that are falling apart now. Al estudiar la tumba de un vikingo en Noruega, los científicos descubrieron que lo habían enterrado con un conjunto completo de armas. Los arqueólogos encontraron un hacha, un escudo, una lanza y una espada. Por la cantidad de objetos y su estado, los investigadores dedujeron que habían pasado al menos 1000 años desde el momento del entierro. Durante todo este tiempo, las armas permanecieron bajo tierra y ahora serán objeto de estudio.
A veces, la paciencia de los aficionados a pasear con un detector de metales se ve recompensada. Este chico tuvo suerte. Después de encontrar alambres y piezas de metal inservibles, descubrió un antiguo tesoro. Seguramente ni siquiera creyó lo que veía en sus ojos cuando empezó a cavar y vio el brillo del oro. Por suerte, no era un sueño. En solo un par de minutos, tenía en sus manos un hallazgo único y muy valioso. Dos jóvenes voluntarios ni siquiera podían imaginar que harían un descubrimiento increíble en las excavaciones de la ciudad de Yavne, en Israel. Encontraron una jarra antigua que contenía algo escondido en su interior. Resultó ser un auténtico tesoro. Dentro había 425 monedas de oro. Según los investigadores, las monedas tienen aproximadamente 1100 años, pero están en perfecto estado. En aquella época, ese dinero se consideraba una fortuna enorme, suficiente para comprar un palacio. La tierra había ocultado esta belleza durante casi 1600 años. En Israel, los arqueólogos han desenterrado un impresionante suelo de mosaico de la época bizantina, con escenas mitológicas y motivos que cautivan la mirada. Se sabía de su existencia desde los años 90, pero solo ahora se ha restaurado y abierto al público. El suelo pertenecía a un antiguo monasterio y ahora se encuentra protegido en un parque arqueológico. Un tractor que chocó accidentalmente contra una roca fue el origen de un descubrimiento increíble. Cuando parte de la roca se derrumbó, los trabajadores descubrieron una cueva con objetos insólitos en su interior. Los arqueólogos acudieron al lugar y determinaron que las vasijas y los recipientes estaban dispuestos en la cueva de una manera especial. Así es como se colocaban durante las ceremonias funerarias hace más de 3000 años. Desde entonces, nadie los había tocado. El hallazgo de la época de Ramsés II es un descubrimiento muy poco común. זה נראה קבורה, לגמרי. נכון, 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 הנה, הנה השלד. ויש עוד אחד פה. הנה השלד. I'm going Just be careful, dude. Oh my goodness. But still, that thing is incredible. That's 5 all day. Oh my gosh. Turn it back. You want to flip it? Oh my gosh. Dude. That is a 5. Están tan contentos porque han encontrado un diente auténtico de megalodón. El nombre de este tiburón prehistórico se traduce como diente grande. Y con razón. Estos gigantes se extinguieron hace millones de años, pero sus dientes aún se encuentran bajo tierra y bajo el agua. Gracias a estos hallazgos, los científicos han descubierto que los megalodones alcanzaban los 15 metros de longitud. Y si un diente tiene el tamaño de la mano de un adulto, imagínate toda la boca. That is the first time that we have found a megalodon tooth. That is awesome. That is so cool. Congrats, bub. That is so cool. Look at that thing. It's got to be definitely over 4 inches. I don't know. Let's see. Probably close to 5.